la señora Aguinaga, que es la representante de RC, de la Revolución Ciudadana, objetaban, impugnaban la candidatura del candidato que reemplazaría a Fernando Villavicencio, de Cristian Zurita. En el transcurso de las horas de la mañana se han dado algunas declaraciones del mismo Consejo Nacional Electoral, que se ha hecho la revisión de la información. De igual forma, hizo una aclaración el movimiento Construye, que es el que patrocina esta candidatura, indicando de que el día 13 presentaron una carta al Consejo Nacional Electoral poniendo de manifiesto de que esa candidatura nunca estuvo inscrita ni fue adherente permanente del movimiento popular Reto número 33, y por consiguiente que no tiene ninguna afiliación política. Le hemos invitado a Mauricio Alarcón para hacer un análisis de esta situación política que al momento está viviendo el país frente a un escenario complejo y difícil como fue el asesinato de Fernando Villavicencio, que nadie se esperaba y que se dio de un momento a otro, hace exactamente una semana que cambia el tablero electoral. Mauricio, ¿cuál es la lectura, ya viendo desde el punto de vista como abogado, sobre esta circunstancia que se ha presentado y las acciones que tiene que seguir el Consejo Nacional Electoral para dejar en firme la candidatura de Zurita? Bienvenido. Rubén, buenas tardes. Un saludo para ti y para nuestra audiencia de la W Radio. Mucho se ha especulado, mucho se ha dicho, mucho se ha opinado sobre la lamentable consecuencia tras el asesinato de Fernando Villavicencio respecto a las candidaturas del movimiento Construye. Lo cierto es que el punto de partida es reconocer que hay procesos que, de acuerdo con el Código de la Democracia, se tiene que seguir y que no hay una dedicatoria por parte de las autoridades electorales frente a lo que está sucediendo, pues una situación prácticamente igual se vivió hace muy pocos meses con otra organización política en el contexto de las elecciones seccionales de 2023. Y en ese sentido, hay que decirlo, se está actuando de la misma manera. ¿Qué pasa? Y creo que esto hay que tenerlo muy claro. El Código de la Democracia tiene un artículo que habilita la posibilidad de reemplazar a un candidato cuando puntualmente es víctima de un atentado y fallece, es víctima de un asesinato. En ese caso, dicho artículo, lo único que dice para la condición en específico es que si ya están las papeletas impresas, se mantiene la foto del candidato asesinado, que si no están impresas, hay la posibilidad de cambiar la fotografía. No nos dice absolutamente nada más, con lo cual el proceso para llegar a tener un reemplazo en firme corresponde al de las normas generales vigentes en el Código de la Democracia. Y de nuevo, esto ya se ha aplicado anteriormente, pues el Código de la Democracia no es una ley nueva, como tú conoces, mi querido Rubén, y pues en este caso hay que tener un poco de paciencia, aunque los momentos dolorosos y de agonía, digamos, durante estos últimos días, a propósito de esa candidatura del Movimiento Construye, sea muy fuerte para personas allegadas a dicha organización política. Vamos a crear un escenario, Mauricio, para contextualizar. A lo mejor esto suena especulativo porque ya se pronunció el CNE y dijo que la situación de impugnación ha sido revisada y que efectivamente no hay tal adherencia o que ha sido parte de este movimiento político Reto Zurita, porque la firma no es la del candidato. Eso es lo que ha dicho exactamente el Consejo Nacional Electoral, y que se va a reunir en horas de la noche para resolver sobre esta candidatura, que pensamos de que esto daría como resultado declarar en firme esta candidatura. En el caso de que no estuviera de acuerdo o satisfizo esta respuesta del CNE, puede ir a la instancia del Tribunal Contencioso Electoral, Alianza País, Mauricio, porque este es otro escenario que no nos han dicho. Y te agradezco, Rubén, por la pregunta, porque creo que lo positivo es no generar o sobredimensionar expectativas frente a lo que está pasando. Primero, el Consejo Nacional Electoral hoy en la mañana en una rueda de prensa de manera muy atinada ha dicho: revisamos
la ficha de afiliación que supuestamente pertenece a Zurita y las firmas no coinciden, con lo cual la nulidad solicitada es aceptada. El señor Zurita no pertenece al movimiento Reto, fin del comunicado, con lo cual no hay la causal de inhabilidad que fue utilizada por el movimiento Revolución Ciudadana para impugnar la noche de ayer. En buena hora por eso. ¿El CNE está facultado para hacerlo? Sí. El artículo 322 del Código de la Democracia dice que es del CNE, sin necesidad de cruzar con otras instituciones o hacer procesos engorrosos, ni mucho menos. El que puede hacer un acto tan sencillo como tomar la cédula, tomar la firma, tomar la ficha de afiliación, es decir, la firma no coincide, se declara la nulidad de dicho registro, en este caso del movimiento Reto. Sobre la base de aquello, se ha anunciado ya una sesión en la noche en la que el Consejo Nacional Electoral calificaría la candidatura de Zurita, pues no hay razón alguna para la impugnación presentada por el movimiento Revolución Ciudadana. Y ahora lo que tú dices, que hay que tenerlo muy claro. Al haberse presentado la impugnación, la resolución del Consejo Nacional Electoral también debe considerar su rechazo. Y respecto de esa resolución de rechazo de la impugnación de la candidatura, se abre lamentablemente la posibilidad de que la Revolución Ciudadana presente acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, apele, en el sentido coloquial del término, la decisión del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si lo hace, la candidatura no estará en firme hasta que el Tribunal Contencioso Electoral decida al respecto. Ahora, Mauricio, la decisión del contencioso electoral, como hemos visto que han tomado sus tiempos, no sé si tenga esa agilidad, digamos que se dé, si tenga esa agilidad para poder resolver de manera inmediata. El CNE ha dado respuestas prácticamente inmediatas, ha sido ágil. Y me alegra, y perdón Rubén, me alegra que tú lo digas en cuanto a la rapidez de la respuesta del CNE, porque hay sectores que lamentablemente cayendo en la desinformación, y yo acá no estoy para defender al CNE ni a sus miembros, han dicho que hay demoras injustificadas, y eso no es cierto, señores. Se ha aplicado la norma del Código de la Democracia. El día domingo, a la 1:30 de la tarde aproximadamente, el movimiento Construye ingresa formalmente en la inscripción de la candidatura de Zurita. El CNE la recibe y notifica a las organizaciones políticas respecto de esta inscripción para que puedan impugnar. El tiempo en el que se habilita la impugnación de acuerdo con el Código de la Democracia es de 2 días. Esos 2 días han tenido lugar el día lunes y el día martes. El plazo de esos 2 días, que terminaba ayer a la medianoche, se vio interrumpido por esta impugnación del movimiento Revolución Ciudadana, y el CNE hoy, menos de 24 horas de recibir esa impugnación, está actuando para dar una respuesta. Así es que, claro, uno cree que esto es cuestión de resolver en minutos, pero las decisiones en una institución pública tienen que estar incluso, como vimos el fin de semana, sustentadas en informes técnicos. Así es que el Consejo Nacional Electoral está haciendo el trabajo que le corresponde, y gracias, Rubén, por tú informar y señalar ese tema de manera oportuna para la audiencia. Mauricio, y perdóname que ponga este otro ejemplo, puede darse como no puede darse, qué mejor si no se llega a dar, pero digamos que se llega al contencioso electoral, no resuelve, llega el proceso de las elecciones y digamos que saca una votación significativa, en este caso Zurita. ¿Qué es lo que pasa? Porque no está una candidatura en firme. ¿Qué es lo que llegaría a pasar con esa votación? Rubén, los votos en este momento, hoy, miércoles a las 12:10 de la tarde, y todo parece indicar que hasta la noche los votos le corresponderán a Fernando Villavicencio. Aplicando esa norma que está en el Código de la Democracia, solo cuando haya formalmente un reemplazo se procederá al endoso. No quiere decir que se va a anular la votación, no quiere decir que esos votos van a ir al tarro de la basura. En algún momento habrá un candidato reemplazante que será beneficiario de los votos que obtenga el asesinado Fernando Villavicencio en la papeleta el día domingo 20 de agosto. Así es que esos votos son válidos, esos votos son legítimos y estarán ahí
contabilizados, esperando el momento oportuno. Para que tú tengas una idea, Rubén, lo que sucedió en febrero de 2023 a propósito de las elecciones en Puerto López, el candidato Omar Menéndez fue asesinado la noche anterior del día de las elecciones, sábado en la noche. Ganó la elección el domingo. Y no fue sino una semana después que los votos pasaron del candidato asesinado a la candidata reemplazante, quien hoy es la alcaldesa de Puerto López. Así es que en el limbo, esos votos y esa decisión no queda. Siempre va a ir a un beneficiario que es el candidato reemplazante. Yo te hacía esa consulta, Mauricio, porque algunas personas han dicho que esa votación se anula, quizás creando una desinformación. Y hablando en términos coloquiales, o sea, esa votación se endosa a cualquier figura que ocupe el lugar de Villavicencio. Así sería. Y es eso, y no hay otra cuestión. Eso dice el artículo 112 del Código de la Democracia, y así va a ser. Me queda claro, y como tú dices, en el marco de esta situación se creó jurisprudencia, lo que llaman ustedes los abogados. Se creó jurisprudencia con el hecho de lo que tú acabas de mencionar, de lo que sucedió con una persona que ganó las elecciones y murió horas antes de las mismas. Esos precedentes, como tú lo has dicho, que también se conocen como jurisprudencia, están ahí y sirven de referencia cuando no hay una norma específica. En este caso, Rubén, y debo decirlo, ojalá no tengamos que legislar para una situación tan extrema como la de los candidatos asesinados. Sería ya el colmo que normalicemos la violencia política y que tengamos que hacer una reforma normativa para estos casos que lamentablemente siguen en esa espiral descendente de violencia y trayendo consecuencias nefastas para la democracia y los procesos electorales. Creo que nos ha quedado sumamente claro, Mauricio. Clarísimo, clarísimo el tema ya desde el punto de vista jurídico. Aprovecho esta oportunidad, Mauricio, para robarte unos segundos más. ¿Cómo viste el debate? ¿En cuánto contribuyó el debate para una decisión tan importante que debe tomar el pueblo ecuatoriano en momentos difíciles que estamos viviendo? Un debate, Rubén, debería ser el espacio en el que se contrapongan ideas para que la ciudadanía con más información y más datos pueda sacar buenas conclusiones, pueda tomar una mejor decisión, pueda rayar con mayor conciencia una papeleta que decida los destinos de un país durante los próximos 18 meses. Lo que lamentablemente vimos el domingo en la noche es cualquier cosa menos eso. Si bien el formato mejoró mucho respecto de los últimos debates, del de 2021 y el de las autoridades locales en 2023, aún se le debe al país por un espacio en el que los moderadores no quieran tener más protagonismo que los candidatos, en el que efectivamente haya tiempo suficiente para responder o las respuestas y la preparación de los candidatos incluso sea la debida. Y que no se convierta esto, que además lo financiamos todos con recursos públicos que salen de tu bolsillo y del mío, en el hazmerreír o en la máquina de memes de turno. Creo que eso es un detalle no menor, es un asunto importante y creo que hay que seguir trabajando para que estos espacios tengan la calidad que el país demanda y sobre todo sea un insumo útil. Ahora, si es que no se vio el debate el domingo en la noche, mira que hoy estamos miércoles y seguimos discutiendo del tema. Probablemente mañana sea igual. Y lo más importante, más allá de las deficiencias de formato o las deficiencias en la participación y en la intervención de los candidatos, es que estamos discutiendo sobre esto y estamos aportando al elector con información y datos a consecuencia del debate para que pueda tener un mejor voto el próximo día domingo. ¿Crees que contribuyó al electorado para poder tener y tomar una decisión con toda la experiencia, con todo lo que has visto en estas últimas elecciones? ¿Crees que vamos a tener sorpresas? ¿Hay segunda vuelta? ¿No hay segunda vuelta? Se hablaba mucho de que esto iba a ser de una sola vuelta. Ahora crean nuevos escenarios después de lo que ha pasado en estos últimos 8 días en el país. Yo creo que después del atroz crimen contra Fernando Villavicencio, el panorama cambió y mucho, Rubén, y me refiero al panorama electoral, al de las encuestas y al de los votos. Hoy las opciones están abiertas. Con mayor seguridad me atrevo a decir que habrá una segunda vuelta y creo que pues lo óptimo
para quienes tenemos la enorme responsabilidad de elegir bien, es poner en esa segunda vuelta a dos opciones que al menos le planteen alternativas válidas al país para convertir esos problemas de seguridad, economía y corrupción en alternativas viables que nos beneficien a todos, que no nos quedemos simplemente en el diagnóstico, sino que ya pongamos en práctica acciones concretas de solución, medidas prácticas de solución del problema. Y pues ojalá, insisto, lo que ocurra el día domingo permita que ese pequeño halo de esperanza que aún nos queda a algunos se fortalezca y durante los próximos 18 meses de un gobierno de transición podamos ver que algo es posible, que una acción concreta puede, por mínima que sea, cambiar este panorama tan duro que estamos viviendo y sobre todo que podamos de a poco recuperar ese espíritu y esa unidad como país, porque no podemos seguir divididos, Rubén, no podemos seguir polarizados. La política nos ha llevado a unos extremos terribles de lado y lado que no le sientan bien a un país que frente a los problemas que ya han sido identificados requiere unidad y requiere trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Mauricio. Suerte, nos estaremos viendo en las próximas horas, porque estos diálogos hay que continuar dándose y seguir informando a la ciudadanía, precisamente para que esté bien informada. Un gusto, Rubén, a la orden, y pues estaremos en estos días conversando incluso a propósito de lo que serán los resultados electorales. Es un honor para mí seguir formando parte de estos espacios con la W Radio y estar conectados a través de ustedes al austro de nuestro país, con mucho cariño siempre. Gracias, ha sido Mauricio Alarcón Salvador. Él está al frente de la dirección ejecutiva de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Ya aquí no hay dónde perderse. Esté o no esté, esté en el juego ya Zurita en las elecciones. Tome el tiempo que tome, él está en el juego. La votación que se dé